Muy bien. Lamentablemente, pese a haber enviado el link necesario, Buenos días, doctora. No le escucho a la doctora. No sé si todos escuchen. Yo no escucho. No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No sé si la doctora nos escucha a nosotros, porque nosotros no la escuchamos. No la escuchamos, doctora. Por favor, los compañeros, si le escuchan a la doctora, para saber si es mi internet o tengo algún problema, por favor, confirmen si le escuchan a la doctora. No se escucha, doctora, no se escucha.
escucha. Pero buenos días, no se le escucha. Doctor, ¿usted sí nos escucha a nosotros? Nosotros no le escuchamos, mi doctora. Conexión. Ahí me escuchan ahí, no. Ahí Sí, sí. ahí sí. ¿Me escuchan? Ya, perfecto, ok. Ya, estamos entonces. Muy bien. Bueno, después de esto, no sé, desde ayer que también estuve en una capacitación, no podían escucharme. Los otros audífonos, fíjense, también no sé cómo hacerlo, pero bueno, espero que ya esté arreglado. Bueno, qué bueno que estén aquí. Yo ya iba a dar solita la clase, me daba hasta pena, ven. Los extrañaba. Vamos a compartir pantalla ya para poder continuar con nuestras clases, ¿verdad? Bueno, ayer nos habíamos quedado en este procedimiento de determinación. Esperen un ratito, muy bien, ya, ahí estamos, para podernos ver. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito hasta que, a pesar de que ya está gran parte del curso, faltan unos 10, pero bueno, en todo caso estamos ya, digamos, listos para poder empezar nuestra clase. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Habíamos dicho que la administración tributaria tenía, digamos, algunos procedimientos, ¿verdad? Que podían usarse para poder hacer la determinación de la obligación. Muy bien, entonces, en virtud de esto, habíamos visto un concepto de lo que era esta determinación de obligación y decíamos que era un conjunto de actos provenientes del sujeto pasivo o emanados por la administración tributaria, ¿verdad? Encaminada a declarar, ¿sí? O establecer la existencia de el hecho generador, que decíamos era la actividad económica, ¿sí? Relacionada, que tenía esa característica de ser una tipicidad, ¿verdad? Como en el derecho penal, que hacíamos, digamos, mención. Y bueno, y que nos configuramos, ¿verdad? Para que nazca la obligación tributaria. Muy bien. Entonces, también decíamos que aparte tenía un elemento de una base imponible, es decir, para medir esa capacidad contributiva, ¿verdad? Ese principio de capacidad contributiva, pues tenemos una base imponible, es decir, habrán rangos que me establezcan cuánto deberán pagar, ¿verdad? Aquella parte en que yo les decía, ¿no? Quien más tiene, más paga. ¿Sí? Entonces, basado en ese principio de capacidad, ¿no? Contributiva. Entonces, muy bien, se ponía pues una base imponible, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del IVA, no es una sola tarifa para todos, y por eso yo les comentaba, ¿no? En algunas otras oportunidades de las clases, les decía, la doctrina que analiza, pues, por ejemplo, el impuesto del IVA, decía que el principio de capacidad contributiva no se configuraba en él, ¿no? Y entonces había una discusión, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido, porque era una sola tarifa, es decir, 12% o hay la tarifa cero, ¿no? Y hay las exenciones y las exclusiones, pero en realidad es una tarifa, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces basado en eso, tenemos también pues una base imponible. ¿De dónde parto? ¿Cuál es ese monto que arranca para poder yo de establecer en qué capacidad contributiva estoy, ¿verdad? O cuál es mi base imponible. Es decir, ¿cuándo me toca pagar y cuánto? ¿Ya? Y para eso, pues, tenía una consecuencia que se llamaba la cuantía del tributo, ¿verdad? Entonces, esa es la potestad determinadora. Muy bien. Entonces, una vez que sé que estoy en el hecho generador,
luego que tengo una base imponible, ¿sí? Liquido el impuesto y esa es la cuantía que debo de pagar. Son 3 elementos esenciales en esa potestad determinadora y que conceptualmente, como les decía, usted está aquí para construir el concepto, ¿verdad? No es que este es el concepto definitivo ni es el concepto único que va a encontrar sobre la potestad determinadora. Habrán autores que, o doctrinarios, o juristas, o jurisprudencia que establezca, digamos, algunos elementos dentro de esta potestad determinadora, pero estos son los 3 elementos básicos. Tener la certeza de el cumplimiento del hecho generador, luego la base imponible y luego la cuantía del tributo. Muy bien. Habíamos dicho que esta determinación que hace el sujeto activo, la administración tributaria la hace de manera directa o presuntiva, ¿verdad? Entonces, habíamos visto cuándo era de manera directa, cuándo era de manera presuntiva, ¿sí? Y que también cuando se lo hacía de manera directa porque no estaban clara la declaración que pudo haber hecho el sujeto pasivo o digamos, hay algún tipo de inconsistencias, ¿no? O una mala declaración, una declaración quizás parcial o una declaración en donde se omitan algunos rubros, ¿no? Que podría llegarse a determinar, ¿verdad? Pues entonces también podía proceder la figura del recargo. En la ley hablamos de un recargo de un porcentaje del 20%, ¿sí? Sobre el valor de la obligación tributaria o la obligación principal. Muy bien. También decíamos que podía acarrear una sanción pecuniaria, que es la multa, ¿no? Entonces, además de, digamos, bueno, mejor dicho, que ese recargo tenía, digamos, ese elemento o característica de ser una sanción, ¿no? De ser una sanción o una multa por el error o por la declaración mal realizada. Muy bien. Esa facultad determinadora, habíamos dicho, goza del principio de reserva de ley, es decir, ¿estará instrumentado en dónde? Pues bueno, en nuestras normas, ¿no? ¿Cuáles normas? Están regulados ese conjunto de actos, está regulado en el Código Tributario, que son los parámetros generales. El Código Tributario es la norma general, ¿sí? Y normas más específicas, más direccionadas, ¿verdad? Pues estará la LORTI, que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que habla de los impuestos IVA, ICE, impuesto a la renta, ¿verdad? Del gobierno, de los impuestos del gobierno nacional. El COPSI, que tienen que ver con actividades económicas y estímulos tributarios, y también todo lo que es el régimen aduanero. Antes existía la ley de aduanas, hoy todo el capítulo que le pertenece a las actividades aduaneras o a los tributos aduaneros estarán establecidos en este Código Orgánico de Producción, ¿sí? Ahí están, digamos, los parámetros tributarios de los derechos, de lo que comprende el derecho aduanero, ¿no? Que es una parte también del derecho tributario, pero más especializado. Muy bien. Realizado, dice, perdón, y el COTAT, que le pertenece a quién, a los gobiernos autónomos descentralizados y que también son o tienen la característica de ser sujetos activos o acreedores de la obligación o lo que llamamos administración tributaria. Bien. Asimismo, en estos cuerpos normativos vamos a encontrar lo que es el hecho generador, ¿sí? De esas obligaciones, de esos impuestos, tasas o contribuciones especiales mejoras, van a estar en estas normas, ¿sí? Van a estar también identificados quiénes son los sujetos obligados. Siempre usted va a ver quiénes son los sujetos obligados, ¿sí? Eso debe de estar, es parte de la normativa. Cuando yo hablaba de los aspectos legislativos, ¿verdad? Siempre en ordenanzas o en leyes que son de carácter tributario deben de determinar o de declarar o de tener un articulado en el que hable sujetos de la obligación, ¿sí? O sujetos obligados, ¿sí? ¿Quiénes son? Porque como vimos, ¿verdad? En esta relación sujeto activo, sujeto pasivo, tengo que identificarla porque pueden llegar a ser, digamos,
personas distintas, ¿verdad? Habíamos dicho que en el sujeto pasivo podía haber un contribuyente directo, soy contribuyente, voy y pago, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en el caso del local comercial, ¿verdad? Que yo les decía, no, ese no es el contribuyente, el dueño del local. El contribuyente realmente es al que le cobro el IVA, ¿sí? O sea, yo que voy a comprar, yo el comprador, ¿verdad? Pero él es simple y llanamente un agente que retiene ese valor para luego pagárselo al Estado. Entonces, fíjense ustedes, por eso necesito saber quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo de esta obligación, ¿ya? Entonces, también vimos las distintas administraciones tributarias, ¿verdad? Y habíamos hablado justamente las del gobierno nacional, las del gobierno seccional o las especiales, ¿sí? O cualquier otra que la ley establezca, digamos, para determinada recaudación, como siempre les pongo el caso de la UG, ¿verdad? De nuestra universidad, en donde también fue un agente recaudador de uno de los impuestos que se cobraba pues a las sociedades, ¿no? Para la construcción del hospital universitario. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, la base imponible que les decía, ¿cuál me va a decir? Ya los que tienen ingresos de tantos montos pagan 0 valor, el otro paga 5, de tal rango a tal rango pagan 10, el tal rango a tal rango, ¿sí? Entonces, esas son las bases imponibles. Y la cuantía del tributo, es decir, cuánto voy a pagar ya, digamos, con la fórmula que se establezca para la liquidación de ese impuesto. Bien, el ejercicio de esa facultad determinadora pues estará en las declaraciones, ¿no? Es decir, la forma en que ese sujeto pasivo declara, ¿no? Frente a la administración sus impuestos, ¿no? Sus impuestos, sus tasas o contribuciones especiales, ¿no? Estas declaraciones bajo esta potestad determinadora pues estarán sujetas a verificación, ¿sí? Al control, ¿no? A verificar que realmente este sujeto pasivo ha cumplido con todo lo que la norma establece, el hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. Entonces, ahora se ha configurado en eso, perfecto. Ha cumplido con todas las reglas, perfecto. Ha cumplido con toda la documentación, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar y ¿podrá ir la administración a tocarle la puerta y decirle que viene a verificar? Sí, porque es parte del ejercicio de esta facultad determinadora. Enmendar, como decía, también era una posibilidad de esta facultad determinadora y explicaba que el sujeto pasivo sí, no tiene que sentirse mal si es que en algún momento pues se le escapa, digamos, de su declaración algún error, ¿no? O algún documento que no lo consideró por alguna razón, se extravió, se traspapeló, o simple y llanamente, fíjense ustedes, ¿no? Los contadores, al igual que los docentes, no tenemos horario, ¿no? Y con eso que no tenemos horario, ven, se torna o se vuelve bastante cansado, ¿no? Son días largos de trabajo. Entonces los contadores, imagínense, tienen que llevar tanto papel y tienen que pasar y pasar. Y se nos pasa, ¿ven? El cansancio, las preocupaciones, el estrés, sí, puede llegar a ser, digamos, una situación en la que quizás nos lleve a cometer algún error. Nada es perfecto, pero tampoco significa que todo eso vaya a ser una evasión fiscal, por ejemplo. O sea, puede pasar. Sí, y entonces, mediante esta facultad determinadora, tiene un nivel en donde, por eso yo decía, la administración pública tributaria es amigable, ¿sí? Porque precisamente permitir identificar todas estas actuaciones que se pueden realizar frente a la administración tributaria, el contribuyente siempre puede actuar de buena fe, ¿sí? Y no va a haber ningún inconveniente, ningún tipo de digamos, situación que se vea pues complicada, ¿no? Bueno, entonces podemos enmendar, sí, les llamamos sustitutivas, ¿ya? A esas declaraciones les llamamos declaraciones sustitutivas. Entonces, es decir, sustituyo mi declaración incrementando aquella y corrijo, ¿sí? Por eso es una enmienda, enmiendo
la cuantía del tributo, ¿sí? La enmiendo y digo, no tenía que liquidar 100, eran 105, ¿ya? Y pago los 105. Lo corrijo si es que debo de pagar. Puede ser que no necesite pagar, sino que simple y llanamente omití un documento de declararlo, pero era valor cero, por ejemplo, y no me afecta en el resultado final. También puede pasar. ¿También puedo hacer una enmienda? Sí, porque el tema no es que solamente, recuerden ustedes, les dije, no, todo tiene que estar documentado, libros contables, documentos, contratos, facturas, retenciones, comprobantes de ventas de otra naturaleza, ¿no? Remisiones, papeles de importación, todo papel que sustenta una transacción o una actividad comercial va a estar soportada en documentos, ¿ya? La existencia, pues, se va a verificar la existencia de esos hechos imponibles, ¿sí? Y obviamente, digamos, también en esa facultad determinadora pueden producirse algún tipo de medidas legales que el día de mañana, pues, puedan ser aplicadas. Muy bien. Cuando hablamos de determinación directa, hablamos de la declaración que hace el sujeto pasivo, ¿sí? Y que debe estar sustentada o respaldada a través de contabilidad, registros, documentos, información, datos que se posean en bases de datos, datos que arrojen sistemas informáticos en donde haya cruce de información, o cualquier otro documento que también le pueda pertenecer a terceros. Ya habíamos explicado porque la figura del tercero, dijimos, en alguna inspección o en algún proceso de verificación, podrán ser llamados como testigos o a participar, a entregar documentación a la administración pública. Entonces, con eso, digamos, la administración tiene todas estas amplias potestades. Dentro de esta potestad de determinación, la facultad determinadora que tiene, ¿sí? Para requerirnos este tipo de información y cumplir con la verificación del caso. En el caso de la presuntiva, ¿sí? Habíamos dicho que podía darse cuando había falta de declaración, ¿no? Alguna circunstancia por la cual quien sacó un RUC no sabía que debía declarar, y digo no sabía, sí, aunque la ley no excusa de su ignorancia. Sin embargo, digo, no sabía porque a veces es así, ¿ven? Hay personas que dicen, yo la verdad es que no sabía que ponerme este puesto de venta de empanadas tenía que declarar, ¿sí? Tenía que reportar a ley SRI, así sincero. Usted tiene que, si tiene una actividad comercial, tiene que tener un RUC. Ya lo vimos en los deberes formales, ¿verdad? Entonces, claro, no puede decir que no sabía, ¿sí? Antes de iniciar un negocio, usted debió haberse asesorado, ¿sí? Y entonces eso pasa cuando se quieren ahorrar el abogado, ¿ven? Pero bueno, en todo caso, se entiende, ¿no? Se entiende que cualquier persona que quiera empezar una actividad comercial, lo primero que debe saber o conocer o informarse es precisamente sobre el tema de materia tributaria, ¿sí? De permisos y obviamente cómo puede iniciar las actividades, ¿no? No es que hoy, mañana saco una mesa, un banco y me pongo una jarra de jugo de limón y vendo limonada. Ya eso no se puede hacer, ¿ok? Entonces, bueno, pero puede darse esa circunstancia y hay gente que lo hace así, ¿no? Y de manera informal y entonces, ahí es donde vienen los problemas y obviamente en este caso la administración tributaria va pues a intervenir, ¿sí? Y si, o sea, si identifica en su potestad verificadora, ¿verdad? Que efectivamente hace falta esa declaración por parte del sujeto pasivo. Tiene documentos que no son aceptables para las declaraciones y no tiene documentos que los respalden, digámoslo así. Determinará de manera fundamentada esos hechos, ¿verdad? Indicios que establezcan que definitivamente esta persona pues
no ha cumplido con todas las formalidades que las normas pues establecen para el desarrollo de esa actividad económica. Muy bien. Entonces, pues, digamos, debe estar motivado siempre, ¿no? Ya habíamos hablado sobre el tema de la motivación de las actuaciones de la administración tributaria. Por lo tanto, no es que va a decir, sí, este señor lo encontramos vendiendo, aquí hay una foto. No, se tiene que instrumentar, solicitar los documentos y demás. Por ahí, claro, presentará facturas de compras, por ejemplo, si vende hot dog, ¿no? Bueno, presentará la factura en donde ha comprado el pan, donde ha comprado la salsa de tomate, donde ha comprado la mostaza, donde ha comprado la cebolla, donde ha comprado, digamos, todos los elementos, ¿no? Que puedan darse. Y entonces, claro, ahí se verá, digamos, serán indicios, ¿no? De que tiene un negocio, de que más o menos cuánto ha invertido, más o menos cuánto ha hecho, ¿verdad? Y que sobre ella, sobre esa inversión, cuánto es el retorno que tiene, ¿verdad? De su inversión. Y entonces, bueno, pues, digamos, armará todos los indicios necesarios para hacerle una presuntiva. También les había explicado que el Servicio de Rentas Internas por actividades muchas veces tiene ya ciertos coeficientes que aplica o fórmulas, ¿no? Que aplica sobre determinados negocios y entonces aplica esa fórmula y dice el aproximado que usted debería haber tenido en este ejercicio fiscal es de tanto, ¿ya? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Entonces, fíjense ustedes, lo importante, ¿no? Que se vuelve a conocer, digamos, cómo la administración tributaria está debidamente estructurada para hacer este procedimiento. Muy bien, entonces hoy, perdón, ya habíamos visto también esto, habíamos hablado de la caducidad, ¿verdad? Bueno, ¿hasta cuándo puede determinarme la administración? Habíamos hablado de 3 años para los que tenían pues una declaración presentada. 6 años para quienes estuviesen pues sin declaración o también para el caso de ocultamiento de rentas o ocultamientos de cualquier rubro, ¿no? Que, digamos, pueda tramitarse a través de qué? De empresas fantasmas, ¿no? Entonces la sanción era mucho más amplia, es decir, la caducidad, es decir, le da más tiempo a la administración tributaria para poder hacer el proceso de verificación. Y luego 1 año, pues aquellas que después de un acto de notificación de actos de verificación, es decir, ya con una resolución de la administración tributaria, podía proceder el sujeto, el sujeto activo tenía 1 año para, digamos, iniciar todo lo que era la verificación, digamos, la defensa de esa caducidad, ¿no? O sea, en 1 año tenía que tomar alguna acción o una resolución. Muy bien, este procedimiento de determinación directa decíamos que siempre con el acto de notificación, y habíamos visto ya en días anteriores qué era la notificación, cómo se podía dar la notificación. Ustedes recordarán que habíamos dicho que el sujeto pasivo puede llegar digamos, a realizar actuaciones, ¿no? De manera no expresa, sino tácita, como se dice, o sea, actuaciones que se acerca a la administración tributaria y que obviamente eso demuestra que esta persona está, digamos, vinculada con alguna actuación de la administración, ¿no? Y que el solo hecho de hacerlo, como yo les decía, van ustedes a actualizar el RUC y le dicen, espérese un ratito que aquí tenemos un papelito que entregarle, ¿ya? Claro, piensa que el papelito es de la actualización del RUC y le dice, aquí hay una notificación, usted no ha hecho estas declaraciones, ¿sí? Y entonces, bueno, ese acercamiento significa que, digamos, tácitamente ha reconocido, ¿no? Que realmente tiene un vínculo con la administración tributaria. Bien, siempre que haya algún procedimiento de determinación o de verificación, ¿verdad? Que pueda hacer la administración, decíamos que
tenía que existir una orden de determinación, ¿sí? Es decir, un documento, un oficio, una instrumentación en la que diga la abogada Vela, ¿verdad? Vela Velázquez María Fernanda, le notificamos que va a haber una orden de determinación del ejercicio fiscal tal. Entonces, muy bien, entonces yo tengo que esperarlos, ¿verdad? Vamos a ir tal fecha o en 48 horas o en 3 días o lo que sea que me pongan, ¿verdad? Me van a decir, entrégueme esta información, ¿ya? Entonces empezará ese procedimiento de verificación. Muy bien. El requerimiento de información o de diligencias de inspección también pues estarán dentro de esa orden de determinación, ¿no? Se suscribirá un acta de borrador, ¿no? En donde puedan discutir las partes si, digamos, qué indicios arrojados, ¿sí? Y que en esa actuación, pues si yo tengo la oportunidad de decirle, oiga, pero usted me ha puesto esto y yo sí le entregué este respaldo. Ah, no lo consideramos. Muy bien. Ok, perfecto. Este se va. Se elimina porque está justificado. O se deja sentado, que sea justificado y que no pasa nada. ¿Sí? Digamos dentro de del acta borrador, ¿no? Pero que también este acta borrador, una vez que ya las partes las han discutido, sí, fíjense ustedes lo amigable que es la administración, ¿no? Entonces ya las partes lo han discutido, pues bueno, entonces se procederá a hacer lo que es el acta definitiva, ¿no? De determinación. Muy bien, si hay diferencias entre las partes, entre la administración y el sujeto, pues entonces él tendrá derecho a recurrir, ¿verdad? Es decir, tendrá los 20 días que dijimos que podía interponer un recurso, en verdad, un reclamo, sí, o que tenía 60 días para irse al contencioso tributario, en donde, digamos, haga el ejercicio de alguna de las acciones que establece el COGEP, ¿verdad? Para, digamos, poder resolver las diferencias o las controversias con la administración tributaria. Muy bien. Luego este procedimiento de determinación presuntiva, en cambio, dijimos que existían los casos en la LORTI, ¿verdad? La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por si acaso ustedes la pueden revisar, está cargada ahí dentro de los materiales que yo les puse, ¿verdad? Que les dejé en la plataforma, ¿ya? A fin de que, ¿cómo se llama? Puedan revisarlos ustedes, ¿no? Puedan usar estas normativas. Muy bien. Entonces, decíamos que el sujeto pasivo que no ha hecho una declaración, que no maneja contabilidad, que hay diferencias en las mercancías, que también los inventarios y los cruces de digamos, de información sobre los bienes o servicios que se producen, ¿verdad? De las actividades comerciales, pues podían también ser investigadas, ¿no? Tal vez una queja que haya hecho alguna persona, ¿no? Que diga, ay, este lugar, de venta de cualquier cosa, ¿verdad? No me entrega factura. Entonces, claro, puede existir la posibilidad de que se produzca alguna queja o alguna denuncia, ¿no? De hecho, la administración tributaria, sí, comentarles un poco, ustedes pueden ver en la página del Servicio de Rentas Internas, sí, y bueno, y también en otras páginas de la administración pública, sí, hay para denunciar no solamente hechos de corrupción, en el caso de la tributación también hay para denunciar evasores, ¿no? Tributarios. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces decimos, ¿por qué es que me vienen a tocar aquí la puerta si yo no he hecho nada? Cuidado, hay alguien que pueda denunciarlos y es absolutamente privado esa denuncia y claro, la administración tributaria, como siempre les he dicho, está obligada a atender toda petición o denuncia que se realice frente a ella. No puede no ejercer una acción, es decir, no puede ser inactiva, no puede no tener respuesta, todo lo contrario. Frente a una alerta, debe de
debe de tomarse en cuenta, ¿no? Fíjense ustedes que yo ayer, no viene al caso, pero un poco para que ustedes entiendan el grado de responsabilidad que no solamente está en los contribuyentes, está en todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema que está pasando en Galápagos, ¿no? Sobre los barcos chinos que están, digamos, en la zona de mar que definitivamente no es propiedad de nadie, ¿no? Son aguas abiertas, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo discutía con una amiga, bueno, y no discutía, ¿no? Sino que más bien cruzábamos comentarios, ¿no? Y ella pensaba que yo había hecho algún comentario que la atacara, ¿no? Porque ella trabaja en Cancillería. Y entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y entonces dicen, no ataquen a la Cancillería, que ni sé qué, yo no he atacado a la Cancillería. ¿Ves? Yo lo que he dicho es, si hay una alerta, si hay una alerta ciudadana en la que dice, alguien debe de ir a controlar, alguien debe de ir a medir, alguien debe de tomar, digamos, alguna acción en donde el Estado ecuatoriano se haga presente y se le diga, realmente usted está en la zona libre, ¿sí? Si está en la zona libre, no hay problema, quédese ahí. No tenemos problema. Pero si usted asoma la nariz a las aguas que le pertenecen, ¿a qué? Fíjense ustedes, no estamos hablando de cualquier, digamos, cualquier territorialidad, ¿sí? Sino que estamos hablando no solamente de soberanía, ¿no? Estamos hablando de que Galápagos es un patrimonio este, cultural declarado por la ONU, es un patrimonio de la humanidad, ¿sí? Es decir, el Ecuador no solamente tiene digamos, la competencia para actuar sobre ella, ¿sí? Porque nos pertenece, es parte de nuestro territorio, las Islas Galápagos, ¿sí? Sino que es un patrimonio que la humanidad lo reconoce, ¿sí? Por su flora, por su fauna, por sus características, ¿ven? Entonces es una gran responsabilidad que tenemos, es un patrimonio que hay que cuidar, ¿sí? Entonces, asimismo, ¿no? La administración nunca puede ser indiferente frente a un llamado de un ciudadano. ¿Sí? Eso no es lo procedente, lo dice la Constitución, ¿sí? Y de hecho, por eso fue la reforma que hubo en la LOCEP, ¿no? Cuando hablábamos antes de funcionarios públicos y decíamos, y se decía o se discutía que la persona del servidor público no funciona, ¿sí? Sino que sirve, ¿ya? Es decir, está al servicio de la ciudadanía, a la atención al ciudadano. Entonces la administración tributaria no puede ser diferente, ¿ven? No puede ser diferente, tiene que estar conjugada en esos parámetros, ¿sí? Tiene que estar activa en esa actuación de respuesta. Entonces definitivamente cualquier tipo de queja o de denuncia que tenga que recibir la administración tributaria de cualquier ciudadano debe ser atendida, debe ser escuchada, porque es una alerta, sí, es una alerta. Basado siempre, ya les he dicho, ¿cuál es el límite? El límite es que la ley no es un instrumento de venganza, ¿sí? Pues si es una venganza, persecución política o alguna otra cosa, pues entonces es entendible, ¿verdad? Que, digamos, no se dé respuesta, pero no hay que dejar de dar respuesta, ¿ah? Ojo, ¿sí? No hay que dejar, porque, es decir, hay que aclarar los hechos, ¿no? Si vengo, yo voy a denunciar aquí a mi vecina que tiene una tienda, que ya me tiene cansada, que quiero que se vaya, que, qué sé yo, la denuncio al Servicio de Rentas Internas, me invento, sí. No, la administración tiene esta potestad verificadora, ¿ven? Vaya y verifique si realmente esta persona está, digamos, realizando actuaciones que no son de prácticas lícitas, ¿verdad? En función a la actividad que está desarrollando. Muy bien, entonces la administración va a tener que dar respuesta. Y fíjense ustedes que ahí me voy yo al derecho de petición general,
¿sí? En donde dice claramente, ninguna administración pública podrá no dar respuesta, ¿sí? Porque si no opera el silencio administrativo, ¿verdad? En algunos casos, en otros casos, pues no, ¿no? Ya sabemos que la ley también dice en qué casos no procede. Y entonces fíjense, ¿no? Ahí es donde vienen ya estamos, fíjense, ya estoy interactuando con conceptos que ya hemos visto, o sea, y que todo va encadenado y que todo va, digamos, en función de todo lo que implica el derecho tributario a través de la administración y los contribuyentes, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces asimismo, dentro de de procedimiento de determinación presuntiva, también voy a tener un acta de determinación, también va a haber un acta borrador, también va a haber un acta definitiva, va a haber una resolución final en donde se establezca cuánto es el monto de la cuantía, ¿sí? Que debo yo de pagar, ¿ya? ¿Admite prueba en contrario? Sí, admite prueba en contrario. Ese admite prueba en contrario es afirmativo, sí admite prueba en contrario. Es decir, puedo rebatirlo, puedo llevar a otras instancias para que sea analizado, corregido, verificado, pasar control de legalidad, sí, se lo puede hacer, ¿ok? Y otras formas de determinación, habíamos hablado de las inconsistencias que podían existir entre las declaraciones y los denominados anexos, ¿sí? De las declaraciones, es decir, hay información que se declara, ¿sí? Sobre el patrimonio, sobre inversiones, sobre compra de activos, etcétera, ¿verdad? Ingresos, egresos, gastos de IVA, devoluciones, etcétera. O sea, un montón de información, porque es una información bastante amplia, ¿no? Bien, pero también hay unos anexos. Es decir, hay información, otra información que también me piden y que la cruzan, ¿no? Y que debe de cuadrar, que eso es lo importante. Si no le cuadra, pues entonces usted tiene problemas y hay inconsistencias. ¿Sí? Y esas inconsistencias son las que hacen que se active esta potestad o este procedimiento de determinación, ¿sí? De verificar si, que algo está pasando ahí. Hay algo que en la contabilidad no se ha podido cruzar de manera correcta. Se supone que debe cuadrar todo. Muy bien. Me darán 10 días para corregirlo, en el caso de detectarlo, ¿no? Luego pueden haber diferencias en las declaraciones. Sí, les dije que podía ser que transcribiendo me olvidé de poner un documento, algún respaldo, alguna cosa. Sí, puede darse. Y eso también, esas diferencias, pues pueden llegar a tener algún tipo de alerta, ¿no? Y me darán 20 días para justificarlo y para poder, digamos, presentar mi sustitutiva. La justificación de diferencias, ¿verdad? En donde puedo aplicar este 20% de recargo, me darán 20 días para poder reclamar si es que procede, ¿no? Y 60 días si es que me quiero ir al contencioso tributario al ejercicio de alguna de las acciones tributarias que puedan surgir en relación a la verificación de mis tributos, ¿no? La liquidación de pagos, pues si ya se realiza, digamos, estos hallazgos, pues entonces me darán 60 días para poder liquidarlo y pagar. También pueden proceder los que son factores de ajuste, sí, factores de ajuste, que estarán pues, estos factores de ajuste están establecidos en una resolución de factores de ajuste, ¿ya? Asimismo, fórmulas matemáticas aplicables, ¿no? Hay que ajustar, ok, el reajuste es de tanto. Muy bien, que exista pues algún tipo de afectación económica en su actividad, bajo el principio de la capacidad contributiva, eso también puede llegar a ser discutible, ¿no? Y finalmente, pues la resolución de aplicación de diferencias, es decir, en el caso de que en esta determinación se identifique que verdaderamente han habido diferencias en el pago de los tributos y que tiene que pagar más, ¿no? O que puede ser también devolución, pago indebido, o mejor dicho, pago en exceso, ¿ya? Entonces, muy bien. Hoy vamos a ver lo que es la consulta tributaria.
estamos ya, bueno, casi en la hora. La consulta tributaria, en primer lugar, yo les había dicho que es una de mis partes favoritas de la materia tributaria, ¿no? Porque decía, nos abre una puerta importante, nos abre una posibilidad de que el contribuyente, pues, de manera transparente, ¿sí? Vaya a la administración tributaria y le diga, bueno, dígame cómo debo aplicar yo este tema de los impuestos, cómo se aplica en mi negocio, en mi actividad comercial, no entiendo cómo podría darse, este es el planteamiento que creo yo que debe aplicarse y demás, ¿no? Y entonces la administración tributaria va a decir, usted que está configurado en esta, ¿verdad? Que esta situación usted debería hacerlo de esta manera, si le aplica, no le aplica, y dar una conclusión, ¿no? Muy bien, entonces la finalidad que tiene o que cumple esta consulta tributaria, pues es uno de los recursos contra la incertidumbre, ¿ven? Que puede generar la complejidad del sistema tributario. Es decir, lo que les decía, ¿no? Puede llegar a darse que yo no entienda si es que estoy exento o no lo estoy, puede ser que no comprenda si es que abarca o no abarca a mis actividades, porque tal vez tengo un componente determinado, ¿verdad? O tal vez ese componente es muy voluminoso o es poco representativo, digamos, en aspectos económicos, que se vuelve complejo, ¿sí? Tengo que usarlo, no lo tengo que usar, lo puedo usar o no lo puedo usar, ¿sí? Y entonces, claro, dice, bueno, consúltelo, ¿sí? Esa es la finalidad que tiene la consulta. ¿Qué ventaja tiene? Pues se responsabiliza, dice, por la administración tributaria con el carácter de vinculante, ¿no? Es decir, yo les decía, ¿no? La administración tributaria ya el día de mañana, si va a un proceso de verificación o de determinación, ¿verdad? Me va a decir, oiga, usted aquí ha aplicado mal, usted ha hecho mal, esto aquí no le corresponde aplicar tributariamente. Entonces le dice, oiga, pero yo le consulté y usted me dijo esto. Entonces es vinculante, ¿sí? Y eso es una garantía para el contribuyente, ¿ya? No es una garantía para la administración tributaria. O sea, es decir, la administración tributaria no puede beneficiarse de ella, ¿ya? Eso está expresamente prohibido dentro de la figura de la consulta. O sea, todo lo contrario. Ellos no pueden decir, no, es que yo desconozco esa respuesta. No se lo puede hacer. Ese es el carácter vinculante. ¿Qué efectos va a producir? Pues que será vinculante para la administración tributaria y obviamente refuerza la seguridad jurídica de quién, de los ciudadanos, ¿no? Es decir, le garantiza realmente que la aplicación de esa consulta está dentro de la legalidad, ¿sí? Y por lo tanto su actuación estará dentro del marco de la ley. ¿Quién puede formular esta consulta? El sujeto pasivo, ¿sí? Contribuyentes, responsables, personas naturales, personas jurídicas, terceros. Ya los habíamos visto, los habíamos identificado, ¿verdad? Miembros de asociaciones o de gremios, ¿no? Colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones personales, asociaciones empresariales, profesionales, sindicatos, asociaciones de consumidores, fundaciones, federaciones. Fíjense ustedes, toda una gama de sujetos pasivos, ¿no? ¿Sobre qué se puede consultar? Sobre cualquier tema relacionado con el régimen tributario, ¿sí? Clasificación o clasificación de tributos, ¿no? Clasificaciones generales de tributos, ¿no? Puede ser, digamos, consultado. ¿Qué efectos va a producir esta consulta? Pues como dijimos, su efecto principal es que sea vinculante, ¿no? Entonces, efectos de las contestaciones, actuar conforme a los criterios establecidos en la consulta, ¿sí? Influye en las actividades de inspección y recomendaciones, ¿no? Que se puedan hacer, lo que les decía, ¿no? Yo le digo, viene a hacerme un proceso de inspección, muy bien, aquí tengo las consultas que le he hecho y que por lo tanto sustentan la aplicación de, digamos, las normas
contables o los aspectos tributarios que he podido, digamos, realizar dentro de esa materia, ¿no? Dentro de la actividad económica. Si se produce un cambio, dice, esto puede ser por una reforma de ley, ¿no? Fíjense ustedes que yo les contaba ayer, ¿verdad? Que había leído que al principio habían derogado esto de el anticipo del impuesto a la renta y hoy ya lo han vuelto a implementar, ¿no? Por la situación económica, ¿no? que está pasando el país y que era lógico que tenían que hacerlo. Ya dejarlo afuera era un desacierto total. Sin embargo, tuvieron que volver a hacerlo, ¿no? Y efectivamente, o sea, fíjense ustedes, ¿no? Entonces quizás si alguien hizo una consulta tributaria relacionada al anticipo del impuesto a la renta, sí, ya cambió la norma, ¿ven? Porque ya volvió a salir esta normativa. Entonces, obviamente esa consulta ya no será aplicable en los términos que haya podido consultarse, ¿no? Es decir, no, ¿sabes qué? Como ya se suspendió, ya no es aplicable. Entonces tiene que hacerlo de esta manera y regresar a otra. Entonces ahora que hubo un cambio, pues obviamente no es que la administración cambie de criterio, sino que la norma cambió una disposición o cambió la aplicación de una disposición en particular o creó ciertas circunstancias nuevas en torno a la aplicación de ese tributo. Entonces, en ese caso, pues, obviamente, la consulta no tendrá los efectos jurídicos de vinculante, ¿no? Efectos para la administración, pues, efectivamente actuar conforme a lo establecido en la consulta también es parte digamos, de los efectos, ¿no? Claro, la administración sí ha determinado un camino de aplicación de una norma tributaria, pues obviamente tiene que respetar ese criterio y tiene que ejercerlo y aplicarlo. No puede desconocerlo. Puede que en un cambio, ¿verdad?, que se pueda dar en la norma, igual que para el contribuyente, ¿verdad? Si el contribuyente ya quiere hacer una alegación sobre eso, obviamente la administración tributaria va a decir, no se lo puedo aplicar porque ya cambió la normativa. Debe consultarme bajo el nuevo régimen que aplica, ¿no? Para poderme pronunciar. Efectivamente, tiene efectos para otros obligados, ¿sí? Las consultas, es importante revisarlas porque también puede llegar a tener, digamos, efectos que puedan afectar a otros obligados. Claro, no va a ser vinculante si yo, por ejemplo, digo, es que a fulanito Pérez, que también es abogado, le dijeron que no. No, yo tendría que hacer una consulta sobre mi actividad, ¿ya? Que puede ser un referente, sí, puede ser un referente. Sí, que puedo llegar a tener exactamente la misma conclusión, sí, también, pero siempre es importante hacer la consulta directa. Para poder formar pues para poder formar un externo, ir a las consultas anteriores. Ya, para poder formar un criterio externo, ¿sí? Debo pues ir a las consultas anteriores, ¿no? O sea, es decir, la consulta está instrumentada en una gaceta, ¿sí? Que se llama la Gaceta Tributaria. Ustedes si van a la página web del Servicio de Rentas Internas, ustedes verán la Gaceta Tributaria. Y en la Gaceta Tributaria están las consultas. Entonces, si usted tiene dudas, ¿no? Y usted sabe que, qué sé yo, pues, o sea, lo que les decía, si hay otro abogado que ya hizo una consulta sobre la aplicación de X norma, ¿verdad? Y yo lo sé, ¿yo puedo tomarlo de referente? Sí. Ya puedo tomarlo de referente y finalmente, digamos, me va a permitir plantear una consulta mejorada, ampliada. Es más, puedo citarle y decirle, sé que existe esta consulta y que se ha establecido en determinados parámetros, ¿no? ¿Serán que esos parámetros también son aplicables a mí? Entonces la administración tributaria va a decirme sí o no. ¿Sí? Y es más, o sea, verá y verificará si el caso es igual o no. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es justamente el tema de la consulta, además que es donde, como me preguntaban a mí cuando estaba trabajando, le dije, bueno, discúlpeme que voy a legislar, ¿no? Entonces voy a legislar porque vamos a reflexionar sobre la norma, ¿sí?
y eso es lo que se debe hacer, ¿sí? Dentro de la administración tributaria. Entonces yo les decía que hay un departamento de consultas, ¿no? En las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, de tal forma que manejan esta institución llamada consulta, y ellos se encargan de pensar sobre todas las actuaciones y medir, y en realidad hay criterios muy, muy interesantes, ¿sí? Muy, muy interesantes. Entonces, la actividad que vamos a realizar en torno a la consulta, porque ya con ustedes hoy es el último día que veo este tema, ¿verdad? Bueno, no creo que alcancemos todo, por eso es que digo que lo vamos a ver, pero en las actividades de la próxima semana les voy a poner, y así que vayan a ver a la Gaceta, por favor, del Servicio de Rentas Internas, vayan buscándose una consulta tributaria, la que le parezca interesante, ¿sí? Y no falten a la clase porque vamos a comentar. Ya, vamos a comentar, ahí voy a abrir micrófonos y vamos a hacer, digamos, una actividad en vivo. Ya me voy a tomar ese tiempo porque me encanta hacerlo, más que nada porque vamos a vivir muchos de los conceptos que ya hemos visto, ¿ven? Y obviamente se vuelve un ejercicio bastante, bastante interesante. Bueno, después también vamos a hacer otras actividades, ¿no? Que tenemos que hacer en plataforma, porque hay que tener en plataforma también actividades. Entonces, fíjense ustedes. Y finalmente, la administración dice deberá aplicar los criterios pues ya consultados, ¿no? Claro, o sea, si la administración tributaria sabe que hay algún gremio, alguna asociación, como dice ahí, ¿no? Alguna aplicación para determinados profesionales, sí puede usar sus criterios, ¿no? Obviamente va a decir, esto ya me fue consultado, ¿no? Y es más, y le va a decir, y refiérase a tal consulta, o como dijimos en tal consulta, o sí, y entonces, digamos, se vuelve un mecanismo bastante interesante en la aplicación de esta materia tributaria. Pero sobre todo, les repito, vuelve una institución administrativa tributaria bastante amigable, ¿sí? Bastante amigable. O sea, es decir, no ver al cuco, como les digo, ¿no? Ese cuco que decimos, ¡ay, qué dolor de cabeza, los impuestos! No, o sea, no lo tomemos de esa forma. Y es parte de la cultura tributaria, ¿verdad? En primer lugar, como siempre digo, la responsabilidad de contribuir con el Estado no nos puede doler el bolsillo, ¿sí? Que sea un sistema injusto o que sea un sistema excesivo de tributos, en donde ya definitivamente el ciudadano es el que mantiene al Estado y no el Estado. Bueno, el Estado no es que los tiene que mantener, ¿no? Sino que tiene que garantizarnos nuestros derechos, digamos, eh, este, mediante programas, inversiones, etcétera, ¿no? Porque para eso contribuimos, para que nuestro espacio de vida sea mejor, nuestras condiciones de vida mejoren, para acceder al empleo, ¿sí? Por eso es política económica. Entonces, para eso sirve esta herramienta tributaria, ¿no? Entonces, bueno, es lo que debemos de pedirle al Estado, y obviamente el ciudadano debe de contribuir sin ningún reparo, ¿no? Y por eso les decía la cultura tributaria, ¿no? No podemos negarnos a hacerlo, todo lo contrario, debemos hacerlo con todo el patriotismo del caso. Pero también necesitamos una administración responsable, ¿sí? Una administración amigable, una administración a la que no debemos de tenerle miedo, sino que más bien tengamos la libertad de tocarle la puerta, así como ellos nos pueden. Fíjense, el irle a tocar la puerta a la administración tributaria, por ejemplo, en este caso, eso evita que vayan a usted a fiscalizarlo. Usted, ya la administración tributaria sabe, tal empresa preguntó esto, ¿sí? Ya tal empresa dijo que y no tiene problemas y no tiene complicaciones en el tema de los tributos, ¿ven? Entonces, eso es la cultura tributaria, ¿ven? La cultura tributaria. Cuando Elsa de Mena, la economista Elsa de Mena, ¿no? Fue directora del Servicio de Rentas Internas, la verdad es que ella implementó muchísimo la cultura tributaria, ¿no? Puso un régimen justamente de control muy bien establecido, se ha ido mejorando y cada vez las administraciones tributarias mejoran sus sistemas de control, ¿sí?
de cruce de información, de recabación de datos. Fíjense ustedes, por eso es que se ha podido destapar tantos temas de corrupción, ¿no? Ahora que revisamos los trabajos de otros participantes en un curso que yo dicto, hablamos sobre el tema de la corrupción y la verdad es que estoy muy contenta porque lo han tenido muy claro el tema de la corrupción, cómo lo hemos venido estudiando. Ven, aquí también, o sea, en materia tributaria, digo lo mismo, ¿no? O sea, el tema de la corrupción es un tema que, digamos, se evidencia a través de los tributos, el lavado de activos, el testaferrismo, ¿no? Y este tipo de actuaciones, sí, en cualquier marco de la ley, en lo civil, en lo mercantil, sí, que, digamos, se han tomado instituciones jurídicas en donde, pues, se explota o, digamos, o se malutiliza las figuras, ¿no? Para el cometimiento de delitos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso ayuda también el derecho tributario, digamos, a poder detectar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que pertenece, pues, a la materia tributaria. Nos vamos a quedar en este numeral número 6, en donde hemos visto cuáles son los efectos de la consulta. Nos toca ver pues algunas otras cositas más sobre esta materia de la consulta, pero espero que les haya gustado esta figura tanto como me gusta a mí, de su aplicación, porque como les digo, realmente es donde el legislador pensó en una puerta de amistad y de relación saludable y sana en la relación tributaria con el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Ahí les dejé un trabajito que no está tan largo. Una actividad, realícenla, ¿sí? Como siempre, hagan sus tareas. Veo que ustedes están muy cumplidos. Y nos vemos ya la próxima semana, ¿ok? Que todos tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctora. Buen día. Buen día.